¿Listo? Ahí ya estamos viendo, ¿no? Ahí están viendo ustedes el tensegritismo, ¿no? Bueno, esta es la parte 2. Cuando se manejaba en épocas antiguas, en el pensum académico anterior, esto se dictaba en séptimo semestre, es decir, para proyectarlo con los estudiantes, los de semestres avanzados. Sin embargo, ahora, dada la creatividad, normalmente vamos a desarrollar con el segundo semestre, buscando de que sea una herramienta que se pueda resolver en adelante. Bueno, entonces, en la clase anterior, retomando un poco, en el año 57, Richard Buckminster Fuller fue, digamos, el creador del sistema, a quien se le ocurrió que a través de la tensión y la compresión podría hacer ese tipo de modelos. En la clase anterior se validó muchas de las actividades, por ejemplo, y una de las obras que el inventor Ken Nelson fue el autor de unas obras esculturales mediante el cual en el proceso urbano, esto fue en el año 1948, fue de los primeros acercamientos. En la parte derecha vemos los planos mediante los cuales él presentaba sus trabajos. También se habló en el proceso de Fuller sobre la metodología del sistema de tensionamiento abierto, el cerrado, pero aquí nos interesa entender digamos, la solución arquitectónica de cómo, mediante analogías, es posible proyectar estructuras arquitectónicas. Siempre les he hecho algún comentario en donde el mejor arquitecto, cada uno de ustedes se identificará con muchos de los arquitectos, ¿no? Con Renzo Piano, con Nobel, bueno, muchísimos de los arquitectos que pueden haber. Salmona, Rogelio Salmona, etcétera, etcétera. Santiago Calatrava. Sin embargo, uno de los arquitectos, digamos que ha tardado miles de millones de años, es la naturaleza. Nosotros somos una obra de arquitectura y ustedes podrán apreciar que el sistema óseo no es un sistema completamente independiente. Cuando hablamos del sistema muscular, interactúa simultáneamente con el sistema óseo. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos en esta parte 2 del tensegritismo? Que los elementos a compresión, por ejemplo, el húmero, el cúbito, radio, son huesos que trabajan con un sistema de tensegritismo. La tensión la realizan los músculos y los elementos a compresión la realizan los huesos. Entonces, una de las obras de arte de la naturaleza definitivamente es la columna vertebral. La columna vertebral, ¿por qué razón? Porque se genera con un entretejido de elementos por tensionamiento y se formalizan unos elementos geométricos en el comportamiento del sistema óseo. Esto nos lleva a pensar en alguna clase de biomedicina, ¿no? Donde es la interacción de la ingeniería con la medicina, es decir, la ingeniería aplicada a la medicina. Pero realmente la arquitectura es una de las, digamos, de las formaciones académicas donde a usted le permite explorar múltiples disciplinas. Entonces, cuando vemos en la imagen derecha, José Luis me confirma, yo estoy manejando el mouse. ¿Está bien? ¿O el mouse sí lo ven ustedes? A ver, voy a tomar una... Espérenme un ratito. Creo que voy a seguir la misma metodología de la clase anterior, donde voy a indicar con el cursor. Ahí está viendo el cursor, una flecha. ¿Sí está bien, José Luis? Perfecto. Para los que acaban de ingresar al aula, José Luis es la persona, digamos, es el encargado, el delegado de estudiantes, quien está coordinando para que todos no abramos el micrófono. Por eso siempre me voy a referir a José Luis, porque
Así yo entiendo cómo están ustedes apreciando la clase. Entonces, en la forma geométrica, cuando hablamos de, digamos, la parte posterior del cuerpo humano, aquí en esta zona, en la zona blanca, se generan un proceso de tendones elásticos. Y cuando hay conexión con el hueso, que es el elemento a compresión, se definen los cartílagos. Y todas estas articulaciones, ustedes recuerden que aquí se forma un líquido, el famoso líquido sinovial, bien sea en la rodilla, en cada una de las articulaciones. Entonces, este proceso geométrico que se forma por un proceso de triangulación, cada hueso, como el omóplato, se traduce a una ménsula en el concepto arquitectónico. Esta es una ménsula que resuelve los esfuerzos por cortante, por acción excéntrica y por giro de momento en las articulaciones. Entonces, todos estos tendones se trabajan de esta manera. Cuando llegamos a unos esquemas y modelos, aquí vemos cómo el sistema de la naturaleza fue diseñando cada una de estas piezas. Si nosotros revisamos la columna vertebral del cuerpo humano, la forma geométrica es el resultado de un diseño perfecto, es un diseño mecánico, articulado, de tal manera que cuando llevamos la analogía a la concepción del tensigritismo, estamos relacionando, si usted se coloca de pie y gira el tronco, usted perfectamente hace un giro en el sentido de, permítame, voy a insertar. A ver, voy a utilizar este. Entonces, hace unos giros en torno al movimiento. Estos giros que hacen en torno al movimiento, en estructuras, ya los conocemos los giros como momentos. Entonces, viene la carga axial, viene el momento, el giro de la estructura, y todo esto se resuelve en carga axial y giro por momento, se resuelve en, ¿qué les digo? En la condición del sistema formal. Ahora, si separamos cada una de las vértebras y entablamos la condición, esto se va concluyendo en un proceso de articulación con elementos de tensionamiento y en lo sucesivo hay el concepto de carga axial y giro se traduce como el diseño de la flexocompresión. Los edificios normalmente están sometidos a este tipo de cargas, pero ahora nos dedicamos al tensionamiento, al tensigritismo. Cuando resolvemos el concepto, de tensigritismo, aquí se puede, digamos, estimar del tensionamiento y los elementos a compresión que a partir de un elemento lineal se pueden constituir en elementos orgánicos, análogos, no solo en altura, si lo vemos en corte, sino en planta. Entonces, el tensigritismo les puede dar ideas generales de cómo plantear sistemas de uso eficiente del espacio bajo estas características. Entonces, a partir de allí ya vienen los sistemas moleculares, vienen todas las condiciones de trabajo y en función de esos se resuelve cada una de las metodologías. Cuando hablamos de criterios y se combina el equilibrio, esto ya lo tenemos interpretado que cuando se genera el centro de masa respecto a una reacción, en este caso, la reacción vendría en la posición contraria a partir de estos modelos, se termina con un sistema estable y por equilibrio. La ventaja del tensigritismo es que el tensionamiento convierte unos de los elementos estables y por ende, lo que hemos visto en la clase anterior, ya se resolvió que los cables, aquí hay una distensión y vale la pena entenderlo, que esta distensión hace de que se entienda de que por aquí viajan unos elementos de carga axial por elementos de tensionamiento. Entonces, estos fueron los elementos, los primeros pasos que dieron en el tensigritismo como un complemento a la clase anterior y los elementos cerrados para llegar
a un modelo en cada uno de las funciones y de los elementos de origen y traducción. Entonces, bajo estas consideraciones, los cables superiores, los diagonales, los inferiores, se van llevando a cabo hasta constituir sistemas abiertos o sistemas cerrados, que estos fueron los primeros bocetos de diamante que hizo el autor del tema, y por ende, poco a poco, esta fueron la manera de cómo se generaban los planos para la ejecución. Entonces, esto es como hacer un replanteo, y a partir de los elementos geométricos, como las figuras, los poliedros, se fueron constituyendo en estas unidades que ya las vimos en la clase anterior, con los polígonos rígidos, hasta llegar a un modelo de entrecruzados. Estas esferas, como lo podemos ilustrar, estas esferas ya generan una conexión. Este modelo no lo habían, digamos, manejado en la clase anterior con ustedes, no lo habíamos manejado. Es un pentágono que forma un domo, y este domo normalmente se articula y se estructura todo por tensionamiento. Aquí podemos ver los cables y las conexiones. La metodología de la fabricación se la puede desarrollar. Entonces, mire, aquí hay un entrecruzado de todos los elementos y se forman una esfera. Ustedes pueden tomar formaletas. Si quieren, inflan una bomba y van entrecruzando y le van abrazando, digamos, redes de tensigritismo. Luego le quitan el aire a la bomba y queda el elemento espacial. Entonces, esa es una manera de generar composición. Es decir, pueden ir explorando. Y siempre parta de que aquí, como en este objeto, por ejemplo, en este objeto, estoy hablando de donde el extremo de un elemento, en principio, se conecta con el resorte de otro elemento. Y así sucesivamente le van dando los parámetros paso a paso del modelo. Ese sería el comportamiento. Por ejemplo, como en el Needle Tower, este es un modelo que un elemento rígido nunca se conecta con otro y quedan completamente sueltos. Entonces, esta es la obra escultural, y Kenneth Nelson es el autor. Aquí pueden ustedes ver la proporción del concepto, digamos, de un árbol, la escala natural, para que miren la magnitud del modelo. Entre otras, el resorte es un elemento flexible y las conexiones más estables durante un sismo es el tensigritismo. A la fecha no se ha construido, ¿no? Pero aquí podemos ver, por ejemplo, digamos, algunos modelos en donde se generalizan unos puntos de apoyo y se pone a flotar, digamos, la creatividad teniendo en cuenta la escala, y ustedes aquí lo pueden apreciar. Esto es netamente un elemento escultural, ¿no? Un elemento escultural. Aquí es el montaje de un modelo de tensigritismo a través de un izaje de grúas, pero lo podemos ver el proceso de montaje. Cuando le quieran dar curvaturas, entonces van generando el extremo de uno, toma el resorte de otro, generan una red en la base, y aquí pueden tomar formaletas como una esfera de icopor o una bomba, y se van adosando al elemento y le van generando los elementos, digamos, la curvatura. Cuando ya tenga la curvatura perfecta, hacen un anclaje en los extremos y le quitan el aire a la bomba, y con eso queda establecido el modelo. Digamos, por ejemplo, en el 67, este es un concepto ya primario. Lo que les quiero mostrar, el concepto primario, exactamente este concepto primario, está trabajando dos elementos de tensigritismo como elementos de apoyo con una interconexión lateral. Este es un módulo que lo pueden replicar en serie y van a constituir, digamos, figuras espaciales, podría ser. O la otra, constituyen varios modelos industriales. ¿Qué significa modelo industrial? Que una unidad se repite de varias maneras en función de otro. O en su defecto, por ejemplo, ya son modelos de interacción. En el 79, Flat Out
generó un elemento de posición con el elemento de equilibrio a partir del centro de masa y un grado de tensionamiento y logró crear unos sistemas estructurales que los pueden repetir en serie para generar prototipos de estructuras. De la misma manera, en el 81, estas ya fueron propuestas en el 79 y de alguna manera, con la creatividad que ustedes manejan, esperamos ver su nombre por aquí en alguno de ustedes, ¿no? Entonces, aquí se pueden entender algunas mallas de suspensión. Por ejemplo, bibliografía, este es el Sistemas Estructurales de Eno Engels. Observen ustedes, dos elementos a compresión, cables, y si yo los tensiono en sentidos opuestos, por ejemplo, en sentidos opuestos, cada uno va hacia acá, hacia el lado. Entonces, ¿qué hacen? Que esto se convierte en una cercha. Y si lo suman a otros más, miren, este modelo que está aquí es el que aparece en esta posición. Y le colocan otro elemento vertical con otros cables siguiendo la misma serie, ya se va formando un proceso de estabilidad. Y si esto lo replican en las dos direcciones, por ejemplo, en la dirección 1 y en la dirección 2, este modelo, el primero, que estoy hablando de este modelo primero, que es este de acá, lo generan en las dos direcciones, ya forman matrices. Y si lo van ampliando y lo controlan, se produce en una composición. Entonces, esto le podría responder la inquietud para la pregunta que usted tenía sobre la suspensión espacial. Aquí en este caso hay que tensionar en la posición de un sentido y en el otro sentido, teniendo en cuenta los opuestos. Y con esto ya se comienzan a generar superficies, miren. El arco en celosía de suspensión, ¿qué significa? Que en la parte superior generan un elemento y a partir de las cargas en las líneas punteadas producen unos tensionamientos de unidades. Y si esto lo producen espacialmente en arcos de suspensión, se forman unas superficies muy curiosas. Y de la misma manera, todo esto se pueden generar este tipo de mallas de suspensión. Entonces, esta es la forma general cómo se pueden fácilmente cubrir estadios. La pregunta es, bueno, ¿y cómo cubro 180 metros de luz? Esos 180 metros, 50, 100 metros, perfectamente se van generando estos entretejidos, todos estos entretejidos. Y si estos entretejidos vistos en corte con un elemento a compresión, el elemento en arco y el tensionamiento adecuado, se producen unas lonas para ellos. Por ejemplo, esta es una aplicación de la Plaza de Toros de Burgos. ¿Qué está constituyendo? Es un patrón matricial de sistema con estrellas, por eso se le llama el patrón estrellado. Entonces, esto fue patentado, aquí lo podemos ver con la dirección de su autor, el señor Kiwi Terry, quien fue el arquitecto, digamos, el que propone este concepto de diseño. Entonces, a partir de ello, ya llegamos a modelos más interesantes. Y con esto, el segundo trabajo que ustedes tienen que presentar, una vez entiendan la parte teórica del tensilitismo, que el primer modelo es teórico, ya pasarían a este concepto, al tridimensional, ya con todas, digamos, los modelos y las condiciones de aplicación. Y aquí lo podemos ver fácilmente, la manera técnica de cómo a partir de una unidad primaria, que es propiamente esta unidad primaria, ustedes ya pueden crear con toda esa capacidad, digamos, de propuesta que puedan generar, a partir de solo esta unidad, se llegan a generar composiciones tan complejas como estas. Y de allí salen mucho las respuestas
para la aplicación de escenarios donde cubren grandes zonas. Miren un estadio que fácilmente puede tener 80,000, 100,000 personas, con una respuesta ideal donde este sistema da una respuesta, digamos, da una condición del proceso requerido para los arquitectos. Y aquí viene, por ejemplo, estamos viendo el escenario en el año 1996. Estábamos hablando de Georgie, el famoso domo de Atlanta, donde genera la construcción con un sistema de izaje de grúas. Esto se construye a corto plazo, ¿no? La pregunta es en cuánto tiempo pueden hacerlo. En 4 meses perfectamente pueden hacer un proceso de tensionamiento, haciendo un balance de cada uno de estos modelos, y el tensionamiento deben hacerlo simétrico en todas las direcciones posibles, de tal manera que aquí se van a instalar unos gatos y todos van tensionando de manera simultánea, y a medida que van tensionando, la unidad asciende. Y a partir de ello, digamos, son de las etapas de la segunda etapa de la clase, para que ustedes miren de que no solo se queda en modelos simples como los que miramos, sino que la aplicación es a modelo universal. Y bajo estas consideraciones se llegan a los izajes y cada una de las condiciones de trabajo. Posterior al sistema de, digamos, de mástiles, aquí hay unos puentes donde se transitan. Los cables son parte integral, donde fácilmente las personas pueden hacer su recorrido en el estadio durante una presentación desde la cubierta. Hay unos sistemas de rejillas y posterior a ello estos puentes se van izando en el montaje a medida que se va generando la construcción de las unidades. Con base en esto se terminan en las propuestas de cubierta, como en este caso. Sin embargo, los espacios no solo se quedan de allí, sino que quedan espacios completamente habitables. La pregunta es cómo se generan esos puntos de tensionamiento. En los mástiles se regulan un sinnúmero de cables. Estos cables, cuando ustedes visitaron el puente ahora es el puente del arco iris, ¿no? El famoso puente del Chorizo ya no se llama así, sino el puente del arco iris, donde vieron con cada uno de los monitores los cables y las mordazas. Entonces, todo esto se distribuye. Esto es equivalente a los dedos de la mano, donde cada falange, digamos, o los del pie, carpios, metacarpios, son las unidades de hueso que aquí producen unos tendones, unos tensionamientos, y depende de las direcciones para regular cada una de las conexiones y las unidades. Con esto, digamos, queda el proceso de tensionamiento. Aquí hay, digamos, algún cuestionario para que ustedes lo revisen de la clase que hemos hablado el día de hoy, cuando tocamos, por ejemplo, el tema de las famosas barras multianguladas, y según eso se pueden generar la geometría y las unidades, las condiciones de elementos plásticos, fractales y en cada uno de esos procesos. Bueno, entonces, en resumen, la niña española, esta niña arquitecta, ¿qué era lo que nos explicaba? Haciendo ya un resumen general. Hay que tener presente dos condiciones. Cuando la curvatura es simple, estamos hablando normalmente de una curva y una línea. Esto es lo que estamos viendo. Y cuando se realiza esta curvatura simple, realmente es inestable. Entonces, cuando se aplica una carga, si vemos este concepto, ¿qué es lo que sucede? Que el elemento se abre en los extremos, ¿Por qué razón? Porque aquí se producen estos vectores. El vector P se descompone en los vectores laterales. Entonces, una de las metodologías para que esto funcione, como ustedes lo vieron con el tarro,
es generar aquí unos empotramientos o unos puntos de anclaje. Y para ello, por ejemplo, en el caso de los tarros, se refuerza con unos anillos en estas zonas. Entonces, si ustedes vieron que gracias al anillo funciona sin ningún problema. Entonces, ahora, el Estadio Libertad, ¿qué es lo que contiene? El Estadio Libertad contiene, digamos, son 3 cañones, si ustedes revisan, son 3 cañones de curvatura hasta allí. Pero cuando ustedes lo ven lateralmente, lo ven de esta forma. Es decir, lateralmente el Estadio Libertad se constituye, por aquí viene el elemento y viene el voladizo de 13 metros. Cuando hicimos el reforzamiento, observen ustedes que González Zuleta generó un elemento, una curvatura en una dirección y la curvatura en la otra dirección. Entonces, si este cañón le generamos una estrangulación en la mitad, ahí ya se está produciendo la doble curvatura. Miren, la curvatura 1, que es esto, y la curvatura 2, que sería esta, por acá. Entonces, ahí lo podemos ver el elemento como tal. Entonces, cuando ustedes pretendan proyectar estructuras, cuando hablamos de 3 arcos y cada 3 arcos tienen una viga de confinamiento aquí hay una viga, lo voy a pintar de otro color, aquí hay una viga de confinamiento y aquí hay otra, de tal manera que el elemento viene y hace esto. Más o menos esa es como la idea, ¿no? Bueno, aquí el tablero no me favorece mucho, pero se forman unos arcos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se generan unas curvaturas y cada 3 arcos viene una viga en esta dirección para amarrarlo. Entonces, estas vigas que se colocan cada 3 arcos son las que funcionan. Esto, digamos, es el complemento. Sobre esta temática será parte de las evaluaciones teóricas que tengamos cuando nos reunamos desde el punto de vista presencial.